Llevaba casi una hora sentada en el rincón de nuestra sala, con las manos temblorosas aferrándose a mi teléfono móvil. El aire todavía olía ligeramente a su colonia, ese aroma persistente que se negaba a abandonar los cojines del sofá y el suéter que me rehusaba a quitar. Debí haber marcado el número de mis padres unas 3 veces antes de finalmente presionar llamar. Cuando mi madre contestó, su voz sonaba alegre, con música festiva pulsando detrás de sus palabras, como si estuviera llamando desde otro universo completamente distinto. Tragué el sollozo que subía por mi garganta y le dije que Carlos había muerto temprano esa mañana, que se había ido y nada podía cambiarlo. Por un momento hubo una pausa y pensé que tal vez ella entendería, pero luego suspiró y dijo que estaban en medio de la recepción de la boda de mi hermana Lucía. La voz de mi padre flotaba desde algún lugar en el fondo, molesto porque ella seguía al teléfono. Me dijo que no tenían tiempo para mis dramas y que debería componerme. Me quedé sentada, atónita, con el teléfono aún presionado contra mi oreja incluso después de que la llamada terminara, sintiendo como si una trampilla se hubiera abierto bajo mis pies. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Seguía repitiendo sus palabras en mi mente. Si necesitas ayuda, llama a otra persona. Mis manos se sentían entumecidas mientras bajaba el teléfono a mi regazo. El dolor ya me había vaciado, pero este rechazo, dejó algo más oscuro, un vacío que parecía imposible de llenar. Recuerdo que después de colgar, miré por la ventana hacia el pequeño parque frente a nuestro apartamento en Valencia. Era un día soleado, casi indecente en su luminosidad. Las personas caminaban, conversaban, vivían como si el mundo no se hubiera detenido por completo. Para ellos, era solo otro domingo en primavera. Para mí, era el primer día de una vida que nunca pedí vivir. Mateo, nuestro hijo de 6 años, estaba dormido en su habitación, agotado después de haber llorado hasta quedarse sin lágrimas. ¿Cómo iba a explicarle que su padre no volvería a casa? ¿Cómo podría yo sola ayudarlo a entender algo que ni siquiera yo comprendía? Carlos siempre había sido mejor para las palabras, para encontrar la manera de hacer que las cosas difíciles parecieran manejables. Ahora tendría que aprender a hacer eso por mi cuenta. El reloj en la pared marcaba las 7 de la tarde. En 3 horas más, Carlos habría estado en casa, colgando su chaqueta en el perchero, preguntándome sobre mi día mientras revisaba la tarea de Mateo. Era profesor de matemáticas en el instituto local, amado por sus estudiantes, respetado por sus colegas. Un infarto fulminante a los 38 años. Cosas que pasan, había dicho el médico con ese tono clínico que ahora me parecía insoportablemente cruel. Me levanté del sofá, mis piernas protestando después de haber estado inmóvil durante tanto tiempo. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Comencé a recoger tazas de café olvidadas, platos con comida a medio comer, calcetines solitarios. La normalidad cotidiana de estos objetos me resultaba casi obscena. ¿Cómo podían seguir existiendo cuando Carlos ya no estaba? El teléfono volvió a sonar. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez mis padres habían reconsiderado, tal vez habían entendido la gravedad de lo que les había dicho. Pero el nombre en la pantalla era el de Elena, mi mejor amiga desde la universidad. Apenas logré decir hola, antes de que mi voz se quebrara. Marta, ¿qué pasa? Te he estado escribiendo todo el día. Su tono cambió inmediatamente al escucharme. ¿Estás bien? Las palabras salieron en un torrente desordenado. Carlos, el hospital, los médicos diciendo que no había nada que pudieran hacer. La llamada a mis padres. Elena escuchó en silencio, solo interrumpiendo para decir que ya estaba buscando sus llaves, que estaría en mi casa en 20 minutos. Cuando colgamos, me di cuenta de que era la primera persona que realmente me había escuchado ese día. Mientras esperaba a Elena, entré silenciosamente en la habitación de Mateo. Dormía abrazado al dinosaurio de peluche que Carlos le había regalado en su último cumpleaños. Su carita, normalmente tan animada, parecía extrañamente serena en el sueño, como si su mente hubiera decidido protegerlo temporalmente de la realidad. Me senté al borde de su cama, pasando suavemente los dedos por su cabello oscuro, tan parecido al de su padre. Prometerle que todo estaría bien parecía una mentira demasiado grande para pronunciar, incluso en un susurro. El timbre sonó exactamente 18 minutos después.
Elena no venía sola. Su esposo Miguel la acompañaba, cargando bolsas de comida y lo que parecían ser algunos de mis documentos de la universidad donde trabajábamos los tres. Antes de que pudiera decir nada, Elena me envolvió en un abrazo que pareció contener más comprensión que cualquier palabra podría haber expresado. «Lo siento tanto, Marta», dijo finalmente cuando nos separamos. Sus ojos estaban rojos, y me di cuenta de que había estado llorando durante el camino. Carlos y ella habían sido amigos desde antes de que yo lo conociera. Esta pérdida también era suya. Miguel comenzó a organizar silenciosamente la cocina, mientras Elena me llevaba de vuelta al sofá. Me hizo preguntas prácticas. ¿Había llamado a la funeraria? ¿Tenía los papeles del seguro? ¿Había comido algo? Cada pregunta me anclaba un poco más a la realidad, alejándome ligeramente del abismo de incredulidad en el que había estado flotando. «Mis padres no vendrán», dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí misma con la amargura en mi voz. «Están en la boda de Lucía y aparentemente esto es solo otro de mis dramas». Elena apretó los labios, y pude ver que estaba conteniéndose para no insultar a mis padres. Nuestra historia familiar nunca había sido sencilla, pero incluso ella parecía sorprendida por este nuevo nivel de indiferencia. «No los necesitas», dijo finalmente. «Nos tienes a nosotros, a tus compañeros del departamento, a los amigos de Carlos. Nadie va a dejarte sola en esto. Te lo prometo». Quería creerle. Realmente quería. Pero en ese momento, con el rechazo de mis padres tan fresco, con la ausencia de Carlos volviéndose más real con cada minuto que pasaba, era difícil imaginar cómo seguiría adelante. Lo único que sabía con certeza era que tenía que encontrar la manera, no por mí, sino por el niño que dormía en la habitación de al lado, que mañana despertaría buscando respuestas que yo de alguna manera tendría que encontrar. Esa noche, después de que Elena y Miguel finalmente se fueran, prometiendo volver temprano a la mañana siguiente, me quedé mirando el techo de nuestra habitación. El lado de la cama de Carlos permanecía intacto, como si estuviera preservando un espacio para su regreso. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar cada una de estas pequeñas realidades: su ropa en el armario, sus libros en la estantería, su cepillo de dientes junto al mío. Pero esa noche, en la oscuridad, simplemente extendí mi mano hacia el espacio vacío a mi lado, permitiéndome imaginar, solo por un momento, que podía sentir el calor de su mano encontrándose con la mía. Los días después de la muerte de Carlos pasaron en una nebulosa de papeleo y condolencias educadas, de personas que pronto olvidarían que alguna vez existió. Me movía de habitación en habitación, recogiendo cosas que él había tocado, tratando de convencerme de que si las organizaba con suficiente cuidado, podría recuperar el calor que había dejado atrás. Mateo me seguía, su pequeña mano deslizándose a menudo en la mía, como si temiera que yo también desapareciera. Por las noches, me quedaba despierta escuchando el extraño silencio. No había sonidos amortiguados de Carlos cepillándose los dientes, ni el suave crujido de las páginas que pasaba mientras leía en la cama junto a mí. Pensaba a menudo en mis padres y en mi hermana, todos ellos riendo y bailando mientras yo estaba sola en una casa que ya no se sentía como un hogar. No era la primera vez que la elegían a ella en lugar de a mí, pero era la primera vez que dolía de una manera que parecía irreversible. Sabía que tenía que mantenerme fuerte por Mateo, pero cada mañana se volvía más difícil. Me obligaba a vestirme, a preparar el desayuno, a actuar como una persona que no había sido abandonada 2 veces, una por mi esposo y otra por mi familia. Cada día se fundía con el siguiente, una monotonía de dolor y decepción de la que no parecía poder escapar. El ritual matutino se había convertido en un ejercicio de actuación. Preparaba el café como siempre lo había hecho, aunque ahora solo para mí. Tostaba el pan, servía el zumo de naranja para Mateo, todo con una precisión mecánica que me permitía no pensar. Las primeras mañanas, él había preguntado por su padre en cuanto se despertaba. Ahora, casi 2 semanas después, se había instaurado entre nosotros un silencio cómplice, como si ambos supiéramos que mencionar a Carlos en voz alta haría que su ausencia fuera aún más dolorosa. El apartamento en el barrio de Ruzafa, que alguna vez había sido un lugar lleno de vida y risas, ahora parecía demasiado grande y al mismo tiempo asfixiante. Cada rincón guardaba recuerdos. La mesa donde Carlos corregía exámenes mientras yo preparaba artículos para la revista académica donde trabajaba.
el pequeño balcón donde tomábamos café los domingos por la mañana, observando el barrio despertar. Incluso el pasillo donde Mateo había dado sus primeros pasos, con Carlos filmando el momento con una sonrisa tan amplia que parecía que su rostro se partiría. Elena venía casi todos los días, a veces trayendo comida, otras veces simplemente para sentarse conmigo, mientras yo intentaba concentrarme en el trabajo que había comenzado a acumularse. Mi jefe había sido comprensivo, ofreciéndome todo el tiempo que necesitara, pero yo sabía que eventualmente tendría que volver a la rutina. No podía permitirme el lujo de detenerme demasiado tiempo. ¿Has hablado con tus padres?, preguntó Elena una tarde, mientras lavábamos los platos después de una comida que apenas había tocado. Negué con la cabeza. No han llamado, y yo tampoco lo he hecho. Elena suspiró, pasándome un plato para secar. No entiendo cómo pueden ser tan... ¿Ellos mismos?, ofrecí con una sonrisa amarga. Siempre han sido así, Elena. Lucía siempre fue la hija que encajaba en sus expectativas. Yo siempre fui la complicada, la que tomaba decisiones que no entendían. Casarme con Carlos, un profesor de instituto sin grandes ambiciones económicas, fue solo otra decepción para añadir a la lista. No mencioné que, en el fondo, una parte de mí seguía esperando que llamaran, que aparecieran en la puerta con disculpas y brazos abiertos. Era un deseo infantil que me avergonzaba admitir, incluso ante mí misma. La escuela de Mateo había sugerido que lo llevara a terapia, y yo había accedido, agradecida por el consejo profesional. La psicóloga infantil, una mujer cálida llamada Sara, me había dicho que Mateo estaba procesando su dolor de maneras que podrían no ser evidentes para mí. Los niños no experimentan el duelo como los adultos, explicó. Pueden parecer bien un momento y al siguiente estar devastados. Lo importante es que sepa que puede hablar contigo sobre sus sentimientos. Intentaba seguir su consejo, creando espacios para que Mateo pudiera expresarse. A veces dibujábamos juntos, y él hacía retratos de nuestra familia, donde Carlos aparecía como una figura sonriente en el cielo. Otras veces, leíamos los cuentos que Carlos solía leerle antes de dormir, y yo trataba de imitar sus voces y gestos, haciendo que Mateo riera a pesar de las lágrimas que a veces brillaban en sus ojos. Una noche, casi 3 semanas después del funeral, Mateo se despertó gritando. Corrí a su habitación para encontrarlo sentado en la cama, sollozando incontrolablemente. Soñé que papá volvía, dijo entre hipos, pero cuando intentaba abrazarlo, mis brazos lo atravesaban. Era como un fantasma, mamá. Lo abracé fuertemente contra mi pecho, sintiendo sus lágrimas empapar mi camiseta. Tu papá siempre estará con nosotros, cariño. No de la manera que queremos, pero está aquí. Toqué su pecho, sobre su corazón, aquí dentro, y a veces, cuando recordamos algo bonito sobre él, es como si nos estuviera visitando. No sé si mis palabras tuvieron sentido para él, pero se calmó gradualmente hasta quedarse dormido de nuevo en mis brazos. Lo recosté suavemente y regresé a mi habitación, donde me permití llorar sin restricciones por primera vez en días. Había estado tan ocupada siendo fuerte por Mateo, que apenas me había dado tiempo para procesar mi propio dolor. Al día siguiente, mientras estaba revisando los papeles del seguro en la mesa del comedor, sonó el timbre. Por un absurdo momento, mi corazón dio un vuelco pensando que podrían ser mis padres, pero cuando abrí la puerta, me encontré con Jorge, el mejor amigo de Carlos y colega en el instituto. «Perdona que venga sin avisar», dijo, sosteniendo una caja de cartón. Estábamos limpiando su escritorio en la sala de profesores y encontramos algunas cosas que pensé que querrías tener. Lo invité a pasar, agradecida por el gesto, pero también temerosa de lo que podría contener esa caja. Cada nuevo recuerdo de Carlos era tanto un consuelo como una herida fresca. Jorge se sentó incómodamente en el borde del sofá, mientras yo examinaba el contenido. Algunas fotografías enmarcadas que Carlos tenía en su escritorio, un par de libros de matemáticas recreativas que usaba con sus estudiantes, una taza que Mateo le había pintado el Día del Padre, y en el fondo, un sobre cerrado con mi nombre escrito en su inconfundible letra. «No sabía que eso estaba ahí», dijo Jorge, notando mi sorpresa. «Simplemente recogimos todo lo personal», asentí, guardando el sobre para abrirlo en privado más tarde. Después de que Jorge se fuera, prometiendo venir a cenar con su esposa pronto para ver cómo estábamos,
Me senté en la cama con el sobre en mis manos temblorosas. Dentro había una carta fechada apenas 2 meses atrás. Carlos escribía sobre sus sueños para nuestro futuro, planes para las vacaciones que tomaríamos cuando Mateo fuera mayor, reflexiones sobre nuestra vida juntos. No había premonición de muerte, solo amor y gratitud por la vida que habíamos construido. Las últimas líneas me destrozaron. A veces te miro cuando estás distraída, quizás leyendo o cocinando, y me maravillo de mi suerte. De todas las vidas posibles, tuve la fortuna de compartir la mía contigo. No hay nada que pueda arrebatarme esa felicidad, ni siquiera el tiempo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. Era un tesoro que compartiría con Mateo algún día, cuando fuera mayor y pudiera entender mejor el hombre que había sido su padre. Por ahora, era mi ancla, algo a lo que aferrarme cuando la soledad amenazaba con ahogarme. Esa tarde, cuando recogí a Mateo de la escuela, me abrazó con más fuerza de lo habitual. Su maestra me llamó aparte para decirme que había estado más callado ese día, pero que había dibujado una imagen de nuestra familia durante la clase de arte. En el dibujo, estábamos los 3 bajo un sol brillante, sonriendo. Era simplemente una familia como cualquier otra, excepto por las alas que había dibujado en la figura de Carlos. Caminamos a casa lentamente, Mateo contándome sobre un libro que habían leído en clase, su mano pequeña y cálida en la mía. A nuestro alrededor, Valencia continuaba a su ritmo habitual. Turistas fotografiando la ciudad de las artes y las ciencias, estudiantes apresurados hacia la universidad, ancianos tomando el sol en los bancos del parque. La vida seguía, y nosotros con ella, un paso a la vez. Una semana después, escuché el timbre sonar justo después del atardecer. Cuando miré por la mirilla, vi a mis padres parados en el rellano. Mi madre sostenía su bolso con ambas manos, su boca apretada en esa línea familiar de cortesía forzada. Mi padre estaba a su lado, su expresión ilegible. Por un momento, casi no abro la puerta. Pero entonces, Mateo apareció detrás de mí, y no quería que me viera rechazándolos. Cuando me hice a un lado para dejarlos entrar, no ofrecieron condolencias ni disculpas por su ausencia. Mi madre se sentó en el sofá y cruzó las manos sobre su regazo como si esta fuera cualquier otra visita. Aclaró su garganta y explicó, casi bruscamente, que querían discutir el patrimonio de Carlos. Mi padre, que no me había mirado ni una vez, murmuró algo sobre resolver las cosas justamente. Me tomó un momento entender lo que realmente estaban diciendo. Habían venido a reclamar su parte. Sentí algo frío desenvolverse en mi pecho. Mientras yo había estado recogiendo los pedazos de mi vida, ellos habían estado calculando lo que se les debía. Mi madre comenzó a enumerar cifras que pensaba podrían ser razonables, su voz tan suave como si estuviera negociando el precio de un coche. Escuché en silencio atónito, mis manos aferrándose al reposabrazos tan fuertemente que mis nudillos se pusieron blancos. La sala se sentía más pequeña ahora, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso con la tensión. Mis padres, Antonio y Carmen Vidal, siempre habían sido personas prácticas hasta el punto de la frialdad. Dueños de una cadena de ferreterías bastante exitosa en Alicante, medían el valor de casi todo en términos monetarios. Nunca habían entendido mi decisión de estudiar literatura en lugar de empresariales, ni mi elección de casarme con Carlos, un profesor que nunca llegaría a nada, según las palabras exactas de mi padre. No entiendo a qué han venido realmente, dije finalmente, interrumpiendo la monótona lista de activos que mi madre estaba recitando. Carlos acaba de fallecer. Mateo acaba de perder a su padre. Yo acaba de perder a mi esposo. ¿Y ustedes vienen a hablar de dinero? Mi madre tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómoda, pero se recuperó rápidamente. Marta, siempre tan dramática. Esto es precisamente por lo que hemos venido. Eres demasiado emocional para manejar asuntos prácticos. Necesitas nuestra ayuda. No he pedido su ayuda, respondí, sintiendo cómo una rabia fría reemplazaba al shock inicial. De hecho, cuando sí la pedí, cuando los llamé el día que Carlos murió, me dijeron que estaban demasiado ocupados con la boda de Lucía. No era el momento, intervino mi padre, su voz tan cortante como siempre. ¿Qué esperabas que hiciéramos? ¿Arruinar el día especial de tu hermana? Esperaba que se comportaran como padres, dije, sorprendida por la calma en mi voz.
Esperaba que entendieran que acababa de perder al hombre que amaba, que su nieto acababa de quedarse sin padre. Mi madre agitó una mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Ya sabíamos que eventualmente esto pasaría. Carlos nunca fue fuerte. Esos problemas cardíacos en su familia. Dejó la frase inconclusa, como si eso lo explicara todo, como si la muerte de Carlos hubiera sido de alguna manera inevitable, incluso merecida. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una cuerda que había estado tensa durante demasiado tiempo. Carlos era más fuerte de lo que ustedes jamás entenderán. Era amable, generoso, un padre maravilloso. Valores que evidentemente no significan nada para ustedes. No hemos venido a discutir las virtudes de Carlos, dijo mi padre con impaciencia. Hemos venido a hablar de cuestiones prácticas. La casa en la playa que compraron el año pasado, por ejemplo. Sabemos que gran parte del dinero para esa compra vino de nosotros, del préstamo que les dimos para la entrada. Un préstamo que devolvimos íntegramente, respondí, recordando las transferencias mensuales que Carlos había insistido en hacer, a pesar de que significaba apretarse el cinturón. Tengo todos los recibos. Mi madre chasqueó la lengua. Ese no es el punto, Marta. El punto es que ahora eres una mujer sola con un niño. No puedes permitirte mantener 2 propiedades. Lo sensato sería vender la casa de la playa y usar ese dinero para establecer un fondo para la educación de Mateo. Nosotros podríamos administrarlo, por supuesto. Por supuesto. Todo encajaba ahora. No habían venido por preocupación o por un sentido tardío de responsabilidad familiar. Habían venido por la casa en Javea, la pequeña vivienda frente al mar que Carlos y yo habíamos comprado después de años de ahorro, nuestro refugio de fin de semana, y el lugar donde planeábamos retirarnos algún día. La casa no está en venta, dije simplemente. Estás siendo irracional, insistió mi madre. ¿Cómo vas a mantenerla? Tu salario apenas cubre este apartamento y los gastos de Mateo. Ese no es asunto tuyo, respondí. Carlos dejó todo en orden. Tenemos un seguro de vida, tenemos ahorros, estaremos bien. Mi padre se inclinó hacia adelante, su rostro enrojeciendo ligeramente. Marta, siempre has sido obstinada, pero esto es ridículo. Somos tus padres, estamos intentando ayudarte. No, están intentando aprovecharse, dije levantándome. Como siempre han hecho, nunca han respetado mis decisiones, nunca han apoyado mi matrimonio, y ahora que Carlos no está, piensan que pueden venir y tomar lo que quieran. Pues déjenme decirles algo. No va a pasar. La tensión en la habitación era palpable. Mi madre abrió la boca para replicar, pero en ese momento, Mateo entró en la sala. Había estado en su habitación, presumiblemente jugando, pero algo en nuestras voces debió alertarlo. Se detuvo en el umbral, sus ojos moviéndose de mis padres a mí. Mateo, cariño, dijo mi madre, su tono cambiando instantáneamente a uno dulce que sonaba completamente falso. Ven a saludar a tus abuelos. Hace mucho que no te vemos. Mateo no se movió. En cambio, miró directamente a mi padre y preguntó, ¿por qué no vinieron al funeral de papá? El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Mi padre parecía desconcertado, como si no supiera cómo responder a una pregunta tan directa de un niño. Mi madre intervino rápidamente. Estábamos en la boda de tu tía Lucía, cielo. Era un día muy importante para ella. Mateo frunció el ceño, procesando esta información. A sus 6 años, ya mostraba una comprensión de la justicia y la injusticia que a veces me sorprendía. Pero el funeral de papá también era importante, dijo finalmente. Por supuesto que lo era, dijo mi madre, lanzándome una mirada como si yo hubiera sido quien puso esas palabras en su boca. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Mateo asintió lentamente, como si estuviera considerando esto seriamente. Luego, sin decir otra palabra, se acercó a mí y tomó mi mano. El gesto era tan simple y a la vez tan profundo. Estaba eligiendo un bando. Mateo, tu madre y nosotros estamos teniendo una conversación de adultos, dijo mi padre, su tono condescendiente. ¿Por qué no vas a jugar a tu habitación? Porque quiero estar con mamá, respondió Mateo con una calma que me sorprendió. Y creo que ustedes la están haciendo sentir mal. Mi padre se enderezó, visiblemente ofendido por ser desafiado por un niño. Mi madre, siempre más estratégica, cambió de enfoque. Mateo, ¿sabes que tenemos un regalo para ti en el coche?
¿Por qué no le dices a tu abuelo que te acompañe a buscarlo? Mateo negó con la cabeza. No quiero regalos. Quiero que dejen a mamá en paz. La situación se estaba volviendo insostenible. Decidí que era suficiente. Creo que es hora de que se vayan, dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Mateo y yo tenemos una rutina, y ya es casi hora de su cena. Esto no ha terminado, Marta, advirtió mi padre, poniéndose de pie. Estás cometiendo un error al rechazar nuestra ayuda. El único error que cometí fue pensar que alguna vez pondrían mis necesidades, o las de Mateo, por encima de sus propios intereses, respondí. Por favor, váyanse. Se marcharon sin más discusión, mi madre lanzando una última mirada hacia la sala, como si estuviera haciendo inventario mental de lo que consideraba suyo por derecho. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sofá, agotada emocionalmente. Mateo se sentó a mi lado, apoyando su cabeza contra mi hombro. ¿Estás triste, mamá? Un poco, admití, pasando mi brazo alrededor de sus hombros. Pero también estoy orgullosa de ti. Fuiste muy valiente. Papá siempre decía que ser valiente no es no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque tengas miedo, dijo, citando una de las frases favoritas de Carlos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Tu papá era muy sabio, logré decir. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, me preguntó si los abuelos volverían. No lo sé, respondí honestamente. Pero pase lo que pase, tú y yo estaremos bien. Somos un equipo, ¿verdad? Asintió solemnemente, levantando su pequeña mano para chocar los 5 conmigo, nuestro ritual nocturno que habíamos mantenido incluso en medio del dolor. El mejor equipo, confirmó antes de bostezar y hundirse más profundamente en sus almohadas. Mientras lo observaba dormirse, pensé en todas las batallas que aún tendríamos que enfrentar. Las legales, si mis padres decidían insistir en sus reclamaciones, las emocionales, mientras navegábamos por el duelo, las cotidianas, de criar a un niño sin su padre. Pero por primera vez desde la muerte de Carlos, no me sentí completamente abrumada. Había resistido frente a mis padres, había puesto límites, había defendido lo que Carlos y yo habíamos construido juntos. Tal vez eso era parte de aprender a vivir sin él, encontrar la fuerza que siempre había visto en mí, incluso cuando yo no podía verla en mí misma. No respondí de inmediato después de que mis padres se marcharan. En cambio, observé a Mateo, que se había sentado con las piernas cruzadas en el suelo con un pequeño sobre entre sus manos. Me miró, sus ojos solemnes de una manera en que ningún niño debería hacerlo jamás. Intenté sonreírle, asegurarle que todo estaría bien, aunque no tenía idea de cómo. La visita de mis padres había dejado un sabor amargo que parecía impregnar toda la habitación. ¿Estás enfadada, mamá?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Me senté junto a él en el suelo, apoyando mi espalda contra el sofá. No estoy enfadada contigo, cariño. Estoy decepcionada con los abuelos. Mateo asintió como si entendiera perfectamente, y quizás lo hacía. Los niños perciben mucho más de lo que los adultos suponemos. La abuela no preguntó por papá, dijo finalmente, ni siquiera una vez. La observación me golpeó con fuerza. Era cierto. En toda su visita, mis padres apenas habían mencionado a Carlos, excepto para referirse a sus supuestas debilidades o al dinero relacionado con él, como si toda su existencia se hubiera reducido a cifras en una hoja de cálculo. Los abuelos no entendían lo especial que era papá, le expliqué, escogiendo mis palabras con cuidado. A veces, las personas mayores se vuelven rígidas en su forma de ver el mundo, como cuando el pegamento se seca y ya no se puede doblar, preguntó Mateo, utilizando una analogía que seguramente había aprendido en la escuela. Sonreí a pesar de todo. Exactamente así. Sus corazones se volvieron un poco duros, y es difícil para ellos ver más allá de ciertas cosas, como el dinero. Mateo pareció considerarlo un momento. Luego, con una determinación que me recordó dolorosamente a Carlos, se levantó y fue hacia su habitación. Regresó unos minutos después con una caja de zapatos decorada que Carlos le había ayudado a hacer para guardar sus tesoros. La abrió cuidadosamente y sacó un sobre que reconocí inmediatamente. Era idéntico al que Jorge me había entregado semanas antes, con la inconfundible letra de Carlos. «Papá me dio esto», dijo Mateo,
sosteniendo el sobre con ambas manos como si fuera algo increíblemente frágil. Me dijo que era importante y que debía guardarlo en un lugar seguro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo te lo dio, cariño? Antes de irse al cielo, respondió, utilizando la metáfora que habíamos adoptado para hablar de la muerte. Estaba ordenando papeles en su despacho y me llamó. Me dijo que esto era para protegernos, pero que esperaba que nunca tuviéramos que usarlo. Extendió el sobre hacia mí, pero algo en su expresión me detuvo. Este era su momento, su forma de contribuir, de sentir que estaba ayudando. En lugar de tomar el sobre, le pregunté, ¿quieres abrirlo tú? Asintió solemnemente. Con dedos pequeños pero cuidadosos, rompió el sello y sacó varios documentos doblados. Eran papeles legales. Eso era obvio incluso a primera vista, pero no podía distinguir exactamente de qué se trataba desde donde estaba sentada. Mateo los miró con el ceño fruncido, claramente frustrado por no poder entender su contenido. ¿Quieres que te ayude a leerlos? Ofrecí suavemente. No, dijo, sorprendiéndome. Quiero que los guarden los abuelos. Parpadeé, confundida. ¿Los abuelos? ¿Por qué, Mateo? Porque papá dijo que si alguien venía a pedirnos cosas que no debían, estos papeles los detendrían. Su lógica infantil era impecable en su simplicidad. Y los abuelos vinieron a pedirnos cosas. La comprensión me golpeó como una ola. Carlos, siempre previsor, siempre protector, debió haber anticipado que mis padres intentarían aprovecharse si algo le sucedía. ¿Había preparado algún tipo de documento legal para protegernos? Antes de que pudiera responder, el timbre sonó nuevamente. Intercambié una mirada de sorpresa con Mateo. ¿Habían vuelto mis padres tan pronto? Me levanté, sintiéndome agotada ante la perspectiva de otra confrontación. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Elena, con una bolsa de comida y una expresión de preocupación. Pasaba por aquí y pensé en traerles algo de cenar, dijo, aunque era obvio que estaba preocupada después de saber sobre la visita de mis padres. Había sido la primera persona a quien llamé cuando se marcharon. La invité a pasar, agradecida por su presencia reconfortante. Mateo se alegró visiblemente al verla. Elena siempre traía pequeños regalos y tenía una paciencia infinita para sus interminables preguntas sobre insectos y dinosaurios. «¡Tía Elena!», exclamó corriendo hacia ella. «Tenemos documentos importantes». Elena me miró interrogante mientras dejaba la bolsa en la mesita. ¿Documentos? Al parecer, Carlos le dio a Mateo un sobre con papeles legales, expliqué, señalando los documentos que Mateo había dejado cuidadosamente sobre el sofá. Dice que son para protegernos. Elena se acercó y echó un vistazo a los papeles, su expresión cambiando de curiosidad a sorpresa. «Marta, esto es un testamento, y hay una carta adjunta». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Por supuesto que Carlos habría hecho un testamento. Era meticuloso en todo lo relacionado con nuestra seguridad, pero la idea de leerlo, de enfrentar otra evidencia tangible de su ausencia, me resultaba casi insoportable. Elena debió notar mi vacilación, porque rápidamente sugirió, «¿Por qué no reviso estos documentos mientras tú y Mateo cenan? Puedo darte un resumen después». Asentí, agradecida por su oferta. Mientras preparaba los platos para Mateo y para mí, podía ver a Elena leyendo atentamente cada página, su expresión volviéndose cada vez más determinada. Ocasionalmente asentía, como confirmando algo para sí misma. Durante la cena, Mateo habló animadamente sobre un proyecto de ciencias que estaban haciendo en la escuela, algo sobre planetas y órbitas. Era bueno verlo entusiasmado por algo, aunque fuera momentáneamente. Elena participaba en la conversación, haciendo preguntas y mostrando genuino interés, pero podía notar que estaba distraída, su mente claramente en los documentos que acababa de leer. Después de acostar a Mateo, quien insistió en que Elena le leyera su cuento favorito esa noche, regresé a la sala donde ella me esperaba con una expresión seria pero decidida. «Carlos fue más inteligente de lo que tus padres jamás podrían haber anticipado», dijo sin preámbulos. «Este testamento no solo es completamente legal y está notarizado, sino que incluye cláusulas específicas que impiden cualquier reclamación por parte de tu familia sobre cualquiera de vuestros bienes». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y alivio. «Quiero decir que Carlos anticipó exactamente lo que tus padres intentarían hacer.
explicó Elena, pasándome los documentos. Especificó que todo, absolutamente todo, pasa directamente a ti y a Mateo. La casa en Valencia, el apartamento en Javea, las cuentas bancarias, los seguros, todo. Y lo hizo de una manera que legalmente es inatacable. Miré los papeles con asombro. La firma de Carlos al final de cada página, tan familiar y ahora tan dolorosamente ausente de mi vida diaria, parecía decirme que aún estaba cuidando de nosotros. Hay más, continuó Elena, señalando un párrafo específico. Incluyó una cláusula que establece que cualquier intento de impugnar el testamento o de presionarte para vender cualquier propiedad resultará en la donación de una suma considerable a la Fundación contra el Cáncer Infantil. Sabía que tus padres nunca arriesgarían su dinero en una causa que no les beneficiara directamente. Una risa incrédula escapó de mis labios. Era tan típico de Carlos, pragmático, previsible y, sin embargo, con ese toque de ingenio que siempre me había cautivado. Incluso en su ausencia, había encontrado una manera de protegernos que mis padres nunca podrían superar. Hay una carta para ti también, dijo Elena más suavemente, entregándome un sobre separado. Creo que deberías leerla en privado. Tomé el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la letra de Carlos. Mi nombre escrito con ese trazo ligeramente inclinado que era tan suyo. Lo guardaría para más tarde, cuando estuviera sola y pudiera permitirme sentir plenamente el impacto de sus palabras. ¿Crees que mis padres volverán a intentarlo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Elena suspiró, recogiendo los documentos y ordenándolos cuidadosamente. Lo intentarán. Son persistentes, pero ahora tienes todo lo que necesitas para detenerlos. Carlos se aseguró de ello. Esa noche, después de que Elena se marchara, me senté en el balcón con una copa de vino, observando las luces de Valencia brillar bajo un cielo claro. Por primera vez desde la muerte de Carlos, sentí algo parecido a la paz. No porque el dolor hubiera disminuido, seguía allí, constante como el latido de mi corazón, sino porque sabía que no estaba sola en esta lucha. Carlos había previsto lo que vendría y me había dejado las herramientas para enfrentarlo. Y Mateo, con su valentía silenciosa y su lealtad inquebrantable, me recordaba cada día que teníamos algo por lo que seguir adelante. La mañana siguiente amaneció con una claridad que había estado ausente durante semanas. Quizás era el conocimiento de que Carlos había pensado en todo, o tal vez simplemente era que el tiempo estaba comenzando a hacer su trabajo, suavizando lentamente los bordes más afilados del dolor. Preparé el desayuno para Mateo, tostadas con tomate y un vaso de zumo de naranja, mientras él se vestía para la escuela, tarareando suavemente una canción que Carlos solía cantarle. Había dormido con el sobre que Elena me entregó bajo mi almohada, sin atreverme aún a abrirlo. Algunas verdades necesitan su propio tiempo, y sentía que las palabras finales de Carlos, al menos las que había escrito específicamente para mí, merecían un momento de calma absoluta, un espacio donde pudiera absorberlas completamente. ¿Vamos a mostrarle los papeles a los abuelos cuando vuelvan?, preguntó Mateo mientras mordisqueaba su tostada, sorprendiéndome con su pragmatismo. ¿Crees que volverán?, pregunté, genuinamente interesada en su perspectiva. Asintió con la seriedad que solo los niños pueden combinar con tanta naturalidad. La abuela parecía muy enfadada cuando se fue, y siempre dice que las cosas no terminan hasta que ella gana. No pude evitar sonreír ante su precisa caracterización de mi madre. Tienes razón, probablemente volverán. Y sí, les mostraremos los papeles si es necesario. Pero esperemos que entiendan que papá quería que nosotros tuviéramos todo y que respeten su decisión. Mateo pareció satisfecho con esta respuesta y continuó con su desayuno. Más tarde, mientras caminábamos hacia su escuela por las calles del barrio del Carmen, observé cómo saludaba a otros niños, cómo compartía una broma con el dueño de la panadería que siempre le regalaba un trozo de coca de llanda. Había una resiliencia en él que me asombraba y me daba fuerzas. Quizás los niños, con su comprensión más simple pero directa del mundo, tienen herramientas para procesar el dolor que los adultos hemos olvidado. Después de dejarlo en la escuela, decidí no ir directamente a casa. En cambio, caminé hasta el jardín del Turia, ese antiguo cauce del río convertido en parque que serpentea por toda Valencia. Era uno de los lugares favoritos de Carlos.
Solíamos traer a Mateo aquí para que corriera y jugara mientras nosotros hablábamos de todo y de nada, disfrutando simplemente de estar juntos. Me senté en un banco bajo un naranjo. Saqué el sobre de mi bolso y finalmente lo abrí. La carta estaba fechada apenas un mes antes de su muerte. El papel conservaba un leve rastro de su colonia, o quizás era solo mi imaginación, aferrándose desesperadamente a los recuerdos sensoriales que me quedaban de él. Querida Marta, comenzaba con esa letra suya tan familiar, ligeramente inclinada, con las A siempre un poco más abiertas de lo normal. Si estás leyendo esto, significa que ha ocurrido lo que ambos temíamos. Mi corazón, ese rebelde impredecible que los médicos han estado vigilando durante años, finalmente ha decidido que ya ha latido suficiente. Primero, quiero que sepas que no tengo miedo. Mi único temor real siempre ha sido dejaros a ti y a Mateo sin protección en un mundo que puede ser despiadadamente práctico. He tratado de prever todo lo que podría ocurrir. El testamento que acompaña esta carta es exhaustivo y ha sido revisado por 3 abogados diferentes para asegurarme de que no haya ninguna posibilidad de que tus padres, o cualquier otra persona, pueda disputarlo. Todo lo que tenemos es tuyo, y de Mateo ahora. Úsalo para crear la vida que ambos merecéis. Conociendo a tus padres como los conozco después de 15 años, estoy seguro de que intentarán intervenir, especialmente en lo relacionado con la casa de Javea. Siempre les molestó que consiguiéramos comprarla sin su generosa ayuda permanente. El préstamo que nos hicieron fue pagado íntegramente, con intereses, y tengo todos los recibos guardados en la carpeta azul en el segundo cajón de mi escritorio. No les dejes intimidarte con falsas reclamaciones, pero más allá de los aspectos prácticos, quiero hablarte de cosas que importan mucho más que el dinero o las propiedades. Quiero hablarte del amor que hemos construido, de la familia que creamos. A veces me pregunto si eres consciente de lo extraordinaria que eres, Marta. Tu capacidad para ver belleza en las cosas más simples, tu paciencia infinita con tus estudiantes más difíciles, tu risa que puede iluminar incluso mis días más oscuros. Estas son las cosas que hacen que la vida valga la pena, y he sido inmensamente afortunado de compartirlas contigo. Y luego está Mateo, nuestro pequeño filósofo con preguntas imposibles y una sonrisa que podría derretir glaciares. He intentado enseñarle todo lo que sé, pero la verdad es que él me ha enseñado mucho más a mí, sobre curiosidad sin límites, sobre perdón inmediato, sobre amor incondicional. Cuídalo, pero también permítele cuidarte a ti. Tiene un corazón más fuerte de lo que imaginas. No quiero que esta carta sea triste. No quiero que mi recuerdo sea una carga para vosotros. Preferiría ser una anécdota divertida en la cena. ¿Recuerdas cuando papá intentó arreglar la lavadora y terminamos con espuma hasta el techo? O un consejo que resuena en momentos de duda. Tu padre siempre decía que las mejores decisiones son las que puedes explicar sin avergonzarte. Hay dinero suficiente en las cuentas para que no tengas que preocuparte durante un tiempo. La hipoteca de la casa está cubierta por el seguro, y hay un fondo para la educación de Mateo. Elena y Miguel saben todo esto. Confía en ellos si necesitas ayuda para navegar por los detalles. Siempre han sido mejores amigos de lo que merecemos. Una última cosa. En el cajón de mi mesita de noche hay una pequeña caja con algo que compré para nuestro aniversario. Sé que faltan meses, pero quería estar preparado. Es un collar con un dije de estrella de mar para recordarte nuestro primer viaje a Javea, cuando encontramos esa estrella perfecta en la orilla y decidimos que algún día tendríamos una casa allí. Algunos sueños sí se hacen realidad, mi amor. Vive, Marta. Llora cuando lo necesites, pero también ríe. Lleva a Mateo a la playa y enséñale a nadar en aguas profundas. Termina esa novela que llevas años escribiendo en secreto. Sí, la encontré, y es maravillosa. Planta esos olivos que siempre quisiste en el jardín de Javea. Haz todas esas cosas que planeamos hacer juntos, pero hazlas a tu manera. Te he amado desde el primer momento en que te vi argumentando apasionadamente sobre García Lorca en aquella cafetería de estudiantes. Y te amaré mucho después de que estas palabras se desvanezcan del papel. Gracias por elegirme, por construir una vida conmigo, por darme más felicidad de la que cualquier hombre merece. Siempre tuyo, Carlos. Las lágrimas caían libremente sobre el papel, pero eran diferentes a las que había derramado en las semanas anteriores. Estas no quemaban.
Lavaban, limpiaban, sanaban. Me quedé sentada mucho tiempo después de terminar de leer, observando el fluir de la vida a mi alrededor. Madres con cochecitos, ancianos jugando a la petanca, estudiantes con mochilas cargadas de libros y sueños. Carlos tenía razón. La vida continuaba, y yo necesitaba encontrar mi lugar en ella nuevamente. Cuando finalmente me levanté, sentí como si hubiera tomado una decisión, aunque no estaba segura exactamente de cuál. Quizás simplemente era la decisión de seguir adelante, un paso a la vez, honrando lo que Carlos y yo habíamos construido, pero también permitiéndome construir algo nuevo a partir de los cimientos que quedaban. Caminé hasta la universidad, donde trabajaba a tiempo parcial como profesora de literatura española. Había pedido una excedencia después de la muerte de Carlos, pero de repente sentí la necesidad de reconectar con esa parte de mi vida. El departamento estaba tranquilo, la mayoría de los profesores en clase a esa hora. Entré en mi pequeño despacho, empolvado por semanas de ausencia, y encendí el ordenador. Tenía docenas de correos electrónicos de condolencia, de colegas y estudiantes, todos expresando su apoyo y ofreciendo ayuda de diversas formas. No había sido capaz de leerlos antes, pero ahora los recorrí uno por uno, permitiéndome sentir el calor de una comunidad que había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que estuviera lista para recibirlo. Entre los correos había uno de mi editor, preguntando suavemente si todavía estaba interesada en publicar mi colección de ensayos sobre escritoras españolas olvidadas del siglo XX. Era un proyecto que había puesto en pausa cuando Carlos se enfermó por primera vez y que después había quedado relegado ante las exigencias de la vida cotidiana. Lo había mencionado en su carta. ¿Cómo sabía que era importante para mí cuando ni yo misma le había dado prioridad? Respondí afirmativamente, sintiendo una chispa de entusiasmo que creía perdida para siempre. Luego abrí un documento nuevo y comencé a escribir. No era la novela que Carlos había mencionado, ni los ensayos académicos para el editor. Era algo más personal. Recuerdos de Carlos, anécdotas que quería preservar para Mateo, momentos que temía olvidar con el paso del tiempo. Escribí durante horas, apenas consciente del sol moviéndose por la ventana, marcando el paso del día. Cuando finalmente miré el reloj, me sobresalté al darme cuenta de que casi era hora de recoger a Mateo. Guardé el documento, apagué el ordenador y salí apresurada, sintiéndome extrañamente ligera a pesar del peso del día. Mateo me esperaba en la puerta de la escuela, conversando animadamente con su maestra. Al verme, su rostro se iluminó y corrió hacia mí, saltando a mis brazos con un entusiasmo que me hizo tambalear. «Mamá, la señorita Lucía dice que puedo participar en el concurso de ciencias con mi proyecto sobre las estrellas. Eso es maravilloso, cariño», dije, genuinamente emocionada por él. Era la primera vez desde la muerte de Carlos que lo veía verdaderamente entusiasmado por algo. «Papá me ayudaría, pero ahora tú puedes ayudarme, ¿verdad?», preguntó, su voz vacilando ligeramente. «Por supuesto que sí», prometí, aunque la física nunca había sido mi fuerte. «Y también podemos pedirle ayuda a Miguel. ¿Recuerdas que es ingeniero y sabe mucho sobre estas cosas?», asintió, satisfecho con la solución. Mientras caminábamos hacia casa, me contó todos sus planes para el proyecto, su vocecita elevándose con excitación, sus manos gesticulando para ilustrar conceptos demasiado grandes para sus palabras. Lo escuché atentamente, pensando en cómo Carlos tenía razón. Mateo tenía un corazón más fuerte de lo que yo imaginaba. Esa noche, después de acostarlo, fui al dormitorio y abrí el cajón de la mesita de noche de Carlos. Tal como había dicho, había una pequeña caja aterciopelada con un collar dentro. El dije de estrella de mar brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara, plata pulida con pequeños zafiros incrustados que recordaban al mar de Javea en un día claro. Me lo puse, sintiendo su peso contra mi piel como un recordatorio tangible de promesas cumplidas y sueños realizados. Luego, tomé el sobre con el testamento y los documentos legales y los guardé cuidadosamente en mi propio escritorio. Estaba preparada para lo que viniera después, para la batalla que probablemente tendría con mis padres. Pero por primera vez no me sentía sola en esa lucha. Tenía las palabras de Carlos, el amor de Mateo, el apoyo de amigos verdaderos y una fuerza dentro de mí que apenas comenzaba a reconocer. 3 días después,
El timbre sonó justo cuando estaba ayudando a Mateo con su proyecto de ciencias. Habíamos extendido papeles, cartulinas y libros sobre la mesa del comedor, creando un pequeño caos creativo que nos mantenía distraídos y enfocados a la vez. Por un momento consideré no abrir, sumergida como estaba en ese espacio seguro que habíamos construido. Pero el timbre insistió, y con un suspiro, le pedí a Mateo que continuara coloreando mientras iba a ver quién era. No me sorprendió encontrar a mis padres en el umbral. Mi madre llevaba un traje sastre gris, que reservaba para ocasiones formales, y mi padre tenía esa expresión de determinación obstinada que también conocía. Pero había algo diferente esta vez, un aire de cautela, quizás incluso de incertidumbre, que nunca antes había asociado con ellos. «Marta», saludó mi madre con un asentimiento rígido. «¿Podemos pasar? Hay asuntos que debemos discutir». Los dejé entrar, más por curiosidad que por cortesía. Mateo levantó la vista de su proyecto, sus ojos abriéndose con sorpresa al verlos. Sin embargo, no corrió a saludarlos como habría hecho antes. En cambio, se quedó donde estaba, su postura ligeramente defensiva, observándolos con una mezcla de recelo y tristeza que me partió el corazón. «Estamos ocupados con un proyecto escolar», expliqué, señalando el desorden creativo en la mesa. «Pero pueden sentarse un momento». Mi padre carraspeó, claramente incómodo. «Quizás el niño debería ir a jugar a su habitación mientras hablamos. El niño tiene nombre», respondí con calma. «Y lo que tengan que decir pueden decirlo delante de Mateo. Somos un equipo, ¿verdad, cariño?» Mateo asintió, irguiéndose un poco en su silla. Era asombroso cómo un gesto tan simple de inclusión podía devolverle la confianza. Mis padres intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Luego, para mi sorpresa, mi madre abrió su bolso y sacó un sobre muy similar al que contenía el testamento de Carlos. «Nuestro abogado ha revisado la situación», comenzó, su voz artificialmente neutral, «y nos ha aconsejado que reconsideremos nuestra posición». Contuve una sonrisa. Así que ya sabían. De alguna manera, se habían enterado del testamento de Carlos y de sus provisiones a prueba de disputas legales. Me pregunté si habrían intentado contactar con el notario, o si simplemente habían consultado con un abogado basándose en suposiciones. ¿Y qué posición han decidido tomar ahora?, pregunté, cruzando los brazos. Mi padre se removió incómodo en su asiento. «Creemos que lo mejor para todos es llegar a un acuerdo amistoso. Somos familia, después de todo». La palabra «familia» en sus labios sonaba hueca, desprovista del calor y la conexión que debería implicar. Me pregunté si alguna vez habían entendido realmente lo que significaba ser una familia, más allá de los lazos de sangre y las obligaciones sociales. ¿Un acuerdo sobre qué exactamente?, presioné, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre la herencia de Carlos», admitió mi madre, evitando mi mirada. «Estamos dispuestos a no reclamar nada a cambio de un reconocimiento». «¿Reconocimiento?», repetí, genuinamente confundida. «Una cantidad simbólica», aclaró mi padre, «para reconocer nuestra posición como tus padres y abuelos de Mateo». Sentí que una risa incrédula se formaba en mi garganta, pero la contuve. Era tan típico de ellos. Incluso al rendirse, intentaban sacar algún beneficio, alguna victoria simbólica que pudieran contar como propia. «No habrá ningún reconocimiento», dije simplemente. «El testamento de Carlos es muy claro. Todo lo que tenemos es de Mateo y mío. No hay nada que discutir». «Marta, sé razonable», insistió mi madre, una nota de desesperación colándose en su voz habitualmente controlada. «Solo queremos lo mejor para ti y el niño». «Mateo», la corregí automáticamente. «Su nombre es Mateo. Y si realmente quisierais lo mejor para nosotros, habríais estado aquí cuando murió su padre. Habríais venido al funeral. Habríais llamado para preguntar cómo estábamos sobrellevando la peor experiencia de nuestras vidas. Pero no lo hicisteis». Un silencio pesado siguió a mis palabras. Mi padre miraba obstinadamente el suelo, como si las respuestas a todos sus problemas pudieran encontrarse en los patrones de las baldosas. Mi madre apretaba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Mateo, que había estado observando el intercambio en silencio, de repente se levantó y caminó hacia el pequeño escritorio de la sala. Abrió el cajón donde yo había guardado los documentos de Carlos
y sacó algo que al principio no reconocí. Era un dibujo, realizado con la precisión meticulosa que caracterizaba todos sus trabajos artísticos. Se acercó a mis padres y lo colocó sobre la mesa de café frente a ellos. «Lo hice para el funeral de papá», dijo con voz clara. «Pero ustedes no vinieron a verlo». El dibujo mostraba a nuestra familia, Carlos, Mateo y yo, de pie frente a nuestra casa en Javea. Pero lo que me sorprendió fueron las dos figuras adicionales, ligeramente apartadas. Mis padres, reconocibles por los detalles que Mateo había incluido, las gafas de mi padre, el collar de perlas que mi madre siempre llevaba. Estaban dibujados con la misma atención que el resto de nosotros, como si, en la mente de Mateo, aún formaran parte de nuestra historia. Mi madre extendió una mano temblorosa hacia el dibujo, pero se detuvo antes de tocarlo, como si temiera que pudiera desvanecerse. Vi algo que nunca había esperado ver en su rostro: remordimiento. «Es muy bonito, Mateo», dijo finalmente, su voz extrañamente suave. «Papá decía que la familia es como un cuadro», respondió Mateo, sorprendiéndome con su elocuencia. «Si quitas una parte, todavía es un cuadro, pero nunca será el mismo». No sé de dónde había sacado esa analogía, si era algo que Carlos realmente le había dicho, o si era producto de su propia comprensión del mundo, pero el efecto en mis padres fue inmediato. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos repentinamente brillantes con lágrimas contenidas. Mi padre, siempre tan estoico, parecía haber envejecido 10 años en un instante. «Mateo tiene razón», dije, encontrando una calma que no sabía que poseía. «Nuestra familia ha cambiado. Carlos ya no está físicamente con nosotros, pero sigue siendo parte de quienes somos. Y ustedes también son parte de esta familia si eligen serlo. No por derecho, no por sangre, sino por amor y respeto». Por un momento nadie habló. El silencio no era incómodo como antes, sino contemplativo, como si todos estuviéramos procesando una verdad que siempre había estado allí, pero que nunca habíamos articulado. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. «Lo siento», dijo, las palabras sonando extrañas en su boca, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarlas. «Lo siento por no haber estado allí, por no haber respetado a Carlos como debía, por no haberte apoyado cuando más nos necesitabas». Mi madre asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Extendió una mano hacia mí, un gesto vacilante, casi temeroso. No podía decir que todo estaba perdonado, porque no era tan simple. El dolor de su rechazo, de su ausencia cuando más los necesitaba, no desaparecería con unas pocas palabras de arrepentimiento. Pero quizás, por Mateo, por el futuro que aún teníamos por delante, podía dar un primer paso. Tomé la mano de mi madre brevemente, sintiendo su temblor, la fragilidad que nunca había asociado con ella. «Necesitamos tiempo», dije con honestidad. «Han pasado muchas cosas, y Mateo y yo aún estamos encontrando nuestro camino. Pero si realmente quieren ser parte de nuestras vidas, no será a través de demandas o reclamos. Será a través de estar presentes, de respetar nuestras decisiones, de amar a Mateo por quien es, no por lo que representa». Mi padre asintió solemnemente. «Entiendo, y lo respetaremos, sin condiciones». La conversación que siguió fue extrañamente civil, casi cordial. Hablamos del proyecto de ciencias de Mateo, de su escuela, de cosas cotidianas que normalmente habríamos pasado por alto. No mencionamos el testamento, ni la casa en Javea, ni ninguna de las cuestiones financieras que habían sido el centro de su visita anterior. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, la atmósfera había cambiado sutilmente. No éramos una familia reconciliada, no del todo, pero quizás estábamos dando los primeros pasos en esa dirección. En la puerta, Mateo sorprendió a todos ofreciéndoles un abrazo. Fue breve, casi formal, pero vi cómo mi madre se aferraba a ese momento, como si comprendiera lo precioso que era. Mi padre, torpe con las demostraciones físicas de afecto, simplemente apoyó una mano en el hombro de Mateo, pero había un respeto en ese gesto que no había mostrado antes. «Podríamos venir a ver tu proyecto de ciencias cuando esté terminado», ofreció mi madre tentativamente. «Si quieres». «Me gustaría», respondió Mateo después de pensarlo un momento. «Es sobre las estrellas y los planetas. A papá le gustaban mucho las estrellas.
A tu padre siempre le gustó mirar al cielo, dijo mi padre, sorprendiéndome con ese pequeño reconocimiento de algo que había conocido sobre Carlos. Recuerdo que en vuestra boda insistió en que se celebrara al aire libre, para poder ver las estrellas durante el baile. Era cierto, y el hecho de que mi padre lo recordara, de que hubiera almacenado ese detalle aparentemente insignificante durante todos estos años, me dio una extraña esperanza. Después de que se marcharan, Mateo y yo volvimos a nuestro proyecto. Trabajamos en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Estás enfadada conmigo por invitarlos a ver mi proyecto?, preguntó finalmente, su voz pequeña pero firme. No, cariño, le aseguré. Creo que fue muy generoso por tu parte, y muy valiente. Papá decía que a veces las personas no saben cómo querer bien, dijo, concentrado en pegar una estrella de papel en su lugar exacto. Decía que hay que enseñarles, con paciencia. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Carlos seguía sorprendiéndome, seguía enseñándonos a través de las semillas que había plantado en el corazón de nuestro hijo. Tu papá era muy sabio, dije, abrazándolo. Esa noche, después de acostar a Mateo, salí al pequeño balcón de nuestro apartamento. El cielo de Valencia estaba despejado, y las estrellas brillaban con una claridad que parecía un regalo personal. Me toqué el collar con forma de estrella de mar, que no me había quitado desde que lo encontré, sintiendo su familiar contorno bajo mis dedos. No sabía qué nos depararía el futuro, si la aparente reconciliación con mis padres duraría, o si volveríamos a los viejos patrones de dolor y decepción, si Mateo seguiría creciendo con esa sabiduría intuitiva que me asombraba cada día, si yo encontraría la fuerza para seguir construyendo una vida que ya no incluía a Carlos físicamente, pero que estaba impregnada de su amor y su previsión. Pero por primera vez desde su muerte, sentí algo parecido a la paz, no porque el dolor hubiera desaparecido. Seguía allí, un compañero constante, que sospechaba nunca me abandonaría completamente, sino porque había espacio para otras cosas también, para el amor que seguía sintiendo por Carlos, para el orgullo que sentía por Mateo, para la posibilidad de relaciones reparadas y nuevos comienzos. La vida continuaba, diferente pero no vacía, más pequeña en algunos aspectos, pero quizás más profunda en otros. Carlos no había podido quedarse con nosotros, pero nos había dado todo lo que necesitábamos para seguir adelante. Protección práctica a través de su testamento, sabiduría a través de sus palabras a Mateo, y amor, siempre amor, a través de los recuerdos que había dejado grabados en nuestros corazones. Mientras observaba las estrellas, imaginé a Carlos mirándolas también, desde donde quiera que estuviera ahora, y por primera vez desde su muerte. Esa imagen no me trajo solo dolor, sino también consuelo. Éramos, como había dicho Mateo, un cuadro alterado pero no destruido, una familia diferente pero aún completa a su manera. Gracias, susurré a las estrellas, a Carlos, al universo, por los años que habíamos tenido, por el hijo que compartíamos, por la vida que, de alguna manera, seguiría siendo hermosa incluso en su ausencia. Al día siguiente, después de dejar a Mateo en la escuela, llamé a Elena. Creo que es hora de ir a Javea, le dije. Este fin de semana. Mateo necesita correr por la playa, y yo necesito plantar esos olivos que siempre quise en el jardín. ¿Estás segura?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. No habíamos visitado la casa desde la muerte de Carlos. Demasiados recuerdos, demasiadas promesas de un futuro que ya no existiría como lo habíamos planeado. Estoy segura, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Es hora de recordar por qué amábamos ese lugar. Es hora de crear nuevos recuerdos allí. Después llamé a la editorial. El manuscrito sobre escritoras olvidadas estaba casi terminado, les dije. Podría entregarlo en un mes. Sí, estaba lista para las presentaciones y las firmas que vendrían después. La vida académica, la vida literaria que había puesto en pausa, estaba esperando para ser retomada. Y finalmente, llamé a mis padres. La conversación fue breve, casi formal, pero sin la tensión que normalmente caracterizaba nuestras interacciones. Les invité a venir a cenar la semana siguiente, para que puedan conocer mejor a Mateo, expliqué, para que podamos intentar ser una familia, a nuestra manera. Mientras colgaba, pensé en todas las definiciones de familia que existían.
La familia de sangre, con todas sus complicaciones y expectativas, la familia elegida, como Elena y Miguel, que habían estado a nuestro lado incondicionalmente. Y luego estaba la familia que Carlos, Mateo y yo habíamos formado, un núcleo que permanecía intacto a pesar de la ausencia física de uno de sus miembros. Todas estas definiciones coexistían ahora en mi vida, imperfectas pero reales, y por primera vez, sentí que podía navegar entre ellas sin perderme a mí misma en el proceso. Carlos me había mostrado el camino, incluso desde más allá de la muerte, y yo estaba lista para seguir adelante, un paso a la vez, con Mateo a mi lado, y el recuerdo de Carlos guiándonos como una estrella constante en nuestro horizonte personal.